¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a BAV, es martes 8 de enero. El baltarismo, esa particular forma de hacer política que ha dominado la provincia de Ourense durante los últimos 20 años, se enfrentará por fin al veredicto de la justicia. Hoy sabíamos que el Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el expresidente de la Diputación Provincial de Ourense, José Luis Baltar Pumar. Considera que hay indicios suficientes para considerar que pudo haber cometido un delito de prevaricación continuada como consecuencia de la particular forma de contratar personal que tuvo lugar en torno a las fechas del Congreso Provincial que convirtió a su hijo, José Luis Baltar Blanco, en presidente, José Manuel Baltar Blanco, perdón, en presidente de este organismo provincial y sustituto heredero de su padre al frente del organismo. Vamos a coger a Baltar como excusa para hablar del caciquismo, esa forma de hacer política que algunos consideran que sigue muy vigente, particularmente aquí en Galicia, que a veces se mezcla con otros conceptos como es el clientelismo, como es la corrupción. Vamos a tratar de discernir si estamos hablando de lo mismo o estamos hablando de cosas distintas, de por qué en Ourense y en Lugo de una forma tan particular y de cosas que tienen que ver con estas singularidades y con personajes tan particulares como decíamos con José Luis Baltar, al que su partido permitió esas prácticas, como ya comentábamos ayer, durante más de 20 años, que es el tiempo que estuvo al frente de la Diputación Provincial. Les voy a presentar antes de nada a las personas que nos van a ayudar esta noche a desentrañar estas claves que les adelanto. Ellos son Guillermo Márquez, catedrático de Ciencia Política de la USC. Muy buenas noches. Buenas noches. Daniel Lanero, profesor de Historia Contemporánea de la USC. Muy buena noche. Buenas noches. Está con nosotros también Miguel Ángel Bastos, al que le hemos pedido que repita presencia después de su valoración de ayer, rompiendo un poco la dinámica que se había instalado en la mesa, diciendo que él apoyaba el caciquismo. Así que hoy vas a tener la oportunidad de explicarte más. Es un tema que me gusta mucho, teño estudiado relativamente. Sí. Bueno, pues hoy compartiremos argumentos con Miguel Ángel Bastos. Carlos Príncipe, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de Ourense o de lo que quieras, ¿eh? Vamos a hablar también de Vigo. Vamos a hablar también de Vigo. Lo del clientelismo. No Yo sé, sí he usted pecado sabrá, poquito. señor Yo Príncipe. creo que he pecado poquito, pero algunos pecan mucho. Domingo San Pedro, muy buena noche. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo muy bien. Todo estupendo. Bueno, pues para empezar a desentrañar las claves de este apasionante tema, vamos a conectar ya con el plato de informativos. Allí están, como siempre, Uxía Rodríguez y Marina Chiavegato. Uxía va a hablarnos de cosas que tienen que ver, como decíamos, con el caciquismo, empezando por el origen del término cacique. Uxía, buenas noches. Pues efectivamente, para empezar vamos a hablar de esa propia palabra de cacique, un término que nació en el Caribe, así llamaban a los jefes de las tribus amerindias. El cacique era aquel que tenía más influencia en su comunidad, siempre era un puesto heredado y no elegido por el pueblo. El cacique en Europa, en nuestra cultura, no es lo mismo que un cacique, que los caciques indios americanos. Aquí es la base de un sistema de relaciones clientelares, fue la base del régimen de la restauración borbónica. En Galicia, al contrario que en otras zonas de España, todavía pervive hasta hoy de unas formas más dulces, más asimilables. Existen esos personajes que a la gente que tienen a su alrededor ejercen un poder o una influencia excesiva sobre ellos, les hacen determinados favores y a cambio obtienen de ellos una sumisión y, por ejemplo, en unas elecciones el voto. Está claro que el caciquismo tiene un papel protagonista en la historia gallega. Sin duda, uno de sus máximos exponentes fue Castelao. Lo que pasa es que aquí todos queremos ser caciques, sabe? Non te poñas contra o cacique. Si fas unha morte, quen te salva despois? Yo digo que los caciques no son representantes del gobierno. El gobierno es el representante de los caciques. E non habendo caciques, por que non estudiar para abogado? Lo que muchos desconocen es que Castelao, además de apuntar con su habitual ironía a la figura de los caciques, también reconoció que se trata de un fenómeno natural y generalizado. O cacique, pois, é un home representativo en quen concorren os vezos e as virtudes da tribu. O caciquismo, polo tanto, ven ser unha forma primaria de democracia, da democracia representativa. Así hablaba Castelao de los caciques hace décadas, pero esa figura, como decía Francisco Ríos, todavía no ha desaparecido. En 2013 aún existen. Bueno, conozco varios, pero bueno, en donde vivo en Vigo. Por ejemplo, el alcalde de Vigo. ¿Algún que no conoce? Sí, pero no lo digo. Muchos, pero no voy a decir ningún nombre. Caciques tienen que haberlos.
tiene que haberlos. Queramos o no queramos, tiene que haberlos. Le llamo amiguismo, pero el cacique siempre toda la vida lo hubo. Aunque no lo han nombrado explícitamente, son muchos los que aseguran que si el caciquismo es una forma de hacer política en Galicia, José Luis Baltar es su encarnación. Por eso lo que la Fiscalía acaba de plasmar en una querella era ya Vox Populi. ¡Señor Baltar! ¡Déjame chupar! ¡Señor Baltar! ¡Déjame chupar! Ahora Baltar se sentará en el banquillo de los acusados por un delito continuado de prevaricación. Tendrá que dar cuenta de más de 100 contratos a personas afines al PP firmados de su puño y letra, aunque sin duda una de sus hazañas más señaladas fueron los 33 porteros que contrató para vigilar tan solo 2 puertas de un edificio de Ourense. Eso eran tiempos, ahora... Baltar cosechó una fama que él no se molestó en esquivar. Siempre reconoció ser un cacique, pero dos vos. Yo he definido siempre, depende lo que tú entiendas por cacique y lo que entienda yo. Entonces, si el cacique es el que al margen de la ley está haciendo las cosas, no me considero cacique. Si cacique le llamas a un señor que se preocupa de que todos los que pasan por su despacho o todos los que acuden a él en demanda de soluciones trata de resolver los problemas, entonces sí. Sea del partido que sea. Sea del partido que sea. El caciquismo se asocia históricamente a Galicia, pero Baltar no es ni mucho menos el único cacique en el sentido más amplio de la palabra. En Valencia, Francisco Camps, en Baleares, Jaume Matas o en Castellón, Carlos Fabra son otra clase de caciques de nuestra era. Y ya fuera de nuestras fronteras, ese denominado caciquismo adquiere otro cariz. Su estructura podría compararse, salvando las distancias, con la de la famosa mafia italiana. Quiero que te olvides ahora de eso. Hollywood te va a dar todo lo que le pidas. Ya es tarde, empiezan a rodar la semana que viene. A ese Wolf le haré una oferta que no rechazará. Ahora vuelve a la fiesta y diviértete. Ay, déjame hacer a mí, ¿eh? Está bien. Afortunadamente, los caciques españoles todavía están muy lejos de los mafiosos italianos. Hoy toca hablar de los primeros y, como siempre, queremos contar con vuestro testimonio. Pendiente de todos ellos estará también, como siempre, Marina Chiavegato. Buenas noches. Hola, Uxía, muy buenas noches a todos. Ya sabéis que las vías de comunicación ya están abiertas, podéis entrar y opinar. Y hoy toca una etiqueta relacionada con el tema de la mesa, almohadilla caciquismo vía V. Queremos saber vuestras opiniones, es solo entrar en Twitter y opinar en Twitter o en Facebook, en nuestro perfil de Facebook, o mandando un email a viav@vtelevisión.es. Como ya dije, las vías de comunicación ya están abiertas, pero como vuestra opinión es tan importante para nosotros, hoy también hemos decidido plantearos una encuesta, una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿sigue existiendo caciquismo en Galicia? Para contestar, para votar, solo tenéis que entrar en la página web de La Voz y contestar sí o no. Repito la pregunta: ¿sigue existiendo caciquismo en Galicia? Muchísimas gracias, Marina, muchísimas gracias, Uxía. Dentro de un ratito, Marina, nos darás el resultado de esa encuesta, en la que, como decías, ya se puede votar a través de la página web de lavoz.es. Guillermo Márquez, ¿hay caciquismo en Galicia todavía? Bien, yo antes de contestar sí o no, me gustaría por lo menos puntualizar desde el punto de vista conceptual o terminológico, si se me... yo prefiero hablar, y voy a hablar, digamos, en la mesa bajo el término de clientelismo político, mientras que el caciquismo sería la variante española, podemos decir, de lo que sería el clientelismo, ¿no? Es decir, el clientelismo político. Efectivamente, en Galicia existe en España y existe en el mundo entero. Y existe ahora y sin duda va a seguir existiendo. Daniel? Pois eu basicamente estou bastante de acordo co opinión de Guillermo, non? No sentido de que eu tamén prefiro conceptualmente referirme a clientelismo político, está bastante ben definido. Tamén eu respecto un pouco desa entradilla que viamos, eu non estou moi de acordo con esa especie de estigma antropolóxico que relaciona ou vencella necesariamente o caso galego cunha especie de lugar campeón das prácticas clientelares, non? É un fenómeno, penso que un fenómeno estructural que existiu na nosa historia contemporánea
ao longo do tempo, este no século XIX, nos comezos do XX, atravesou o franquismo, chega a actualidade e probablemente verémoslo no futuro. Ademais, existe en moitos contextos xeográficos, non só en Galicia, nin no resto de España, nin non só, como moitas veces ten dito, nas sociedades mediterráneas, senón que tamén existe en outros ámbitos. Non sei por que falamos de caciquismo e non nos preguntamos se determinadas prácticas de grupos de presión no mundo anglosaxón non as poderíamos vencellar con prácticas de clientelismo político e, sin embargo, poden, diante da opinión pública, non causar o mismo nivel de alarma social, ou todo o lobbying en xeral, o financiamento das campañas electorais dos partidos políticos, etc. Miguel, existe... Comparto, obviamente, a definición que dan eles, que será máis preciso que a miña. Sí que existe, e digo que propia, non, obviamente, non só de Galicia, senón de máis povos. Eu, os estudios que teño leído, ou así, máis ou menos, identifican o caciquismo non con atraso, non con situación de predemocrática, senón con povos, digamos, que non son capaces de facer acción colectiva. O sea, aqueles povos que son desconfiados ou que son individualistas ou que non tecen relacións de confianza entre as persoas e non son capaces de actuar colectivamente, buscan a figura dun intermediario que os defenda ou que lle xestione súas funcións. E, de feito, existen en países atrasados, como se ve, pero tamén existen en países adiantados. Por exemplo, estaba estudiando en Irlanda, os diputados fan papel de broker, en Suiza é frecuente, o diputado xaponés típico é un diputado deste estilo, como pode ser un destes, cos particularidades do lugar, e non é nada distinto. E despois, o que decía Lanero, hai unhas prácticas que non se chama caciquismo precisamente por quen as fai. A boa parte das políticas públicas privilexian os colectivos frente a outro. Dá unha especie de incentivo selectivo a un colectivo frente a outro. Por exemplo, vean, o localismo, o log rolling, todo o mundo parece moi ben que o seu alcalde, o seu diputado traiga cartos, por exemplo, para Vigo, traiga unha obra moi grande para Vigo. Oiga, a mellor fai máis falta en Murcia, ou a mellor fai máis falta en Almería. Porque todo o mundo ve moi ben que traigan obras, traballo e empresas e para o noso povo, e é cando eso non é unha cousa xusta, sino que é unha cousa selectiva tamén. Vese tamén no sectorialismo, quer dizer, por que se salvan determinadas empresas e en cambio determinadas empresas non se salvan? Eso non é tamén unha forma, digamos, de non actuar de forma abstracta, de non actuar de forma personal, sino favorecer a uns colectivos frente a outros. Solo que a eso non se llama caciquismo, se chama facer política de Estado. Bueno, busco este primeiro posicionamiento de Carlos Príncipe tamén. Está vigente, está presente, continúa existiendo caciquismo, clientelismo. Sin duda. Yo no creo que, por ejemplo, decía ahí un ciudadano en la encuesta esta, ¿no? Si ustedes ven el plan de empleo que ha hecho el señor Abel Caballero en el puerto de Vigo o en el ayuntamiento de Vigo y lo juntan con la lista de afiliados al partido, verán que se repiten muchísimos apellidos. Pero si ustedes van a la Ertzaina, que es la policía vasca, y ven los mandos históricos hasta que hubo el gobierno del fenómeno este de Patxi López, verán que todos son familias ligadas al PNV. Y el problema que tiene 25 años de convergencia y unión en Cataluña, hoy acaba por fin de cerrarse un caso de financiación ilegal de un partido, el caso Pallerols, que afectaba a Unió, donde está demostrado que hubo prácticas de clientelismo, donde Unió acepta que se llevó dinero de cursos que no se hicieron y hichos que firmaron diciendo que habían hecho los cursos y que cobraron por hacer los cursos. Entonces, no es decir, los gallegos no somos diferentes. Lo que tenemos es una sociedad enferma, donde hace falta más transparencia, más democracia y el valor de la justicia. Este valor que Raúl se dice, tenemos que ir a una sociedad justa. Y esta es una sociedad enferma que no es una sociedad justa porque todos quieren ser caciques o ser beneficiados por el cacique. En el fondo, no está penalizado socialmente. Domingos? Bueno, queda claro, o sea, polo que dixeron todos, que o caciquismo existe, o clientelismo na súa, bueno, polo menos nese concepto si existe, e maniféstase de moi distintas maneiras, non? E eu creo que aí reside gran parte deste debate, non? É dicir, eu creo que no caso de Baltar se manifesta dunha forma incluso facendo ostentación, non? Eu teño escoitado no Parlamento invitando ao Bloque Nacionalista Galego a decir, pero se a vostedes lles valen as reglas de como se contrata a persoal do Concello de Allariz, traede máis, e eu cas do Concello de Allariz contrato as mismas persoas. Con las normas de Baltar sirvieron para hacer el Consello Galego de Benestar. Exactamente, eu creo que básicamente las normas el nunca ocultou, eu creo que o matiz reside aí, non? El sempre puso por diante que sí, que existía esas prácticas
clientelares. El decía que era para favorecer a xente e todo eso, non? Poñendo a cara bonita. E eu tamén creo que están extendidas a todos os niveles, non? Sobre todo moi asociadas á política, non? Pois, por exemplo, cando o censo do PSOE de Vigo aparece con 150 novos afiliados e moitos deles no plan de emprego, como denunciaban algúns históricos militantes e tal por aí, pois é dicir, cando aparecen censos inflados meu morto estaba, ou cando aparecen electores censados nunha determinada vivienda, ademais en masa, non? Pois son prácticas asociadas, digamos, a estas son prácticas clientelares, non? Pero dentro do plano político, é dicir, que se utilizan política, pero bueno, o matiz basicamente eu creo que reside en cando se trata dunha práctica máis ou menos oculta que se fai lonxe do que é o foco público, ou cando como Baltar se fai certa ostentación. Baltar, que incluso acuñó, como ya todo el mundo sabe, ese concepto del cacique bueno a partir de un momento determinado. Él se reivindicó como cacique. Parece que hay una coincidencia entre los cinco de que es una práctica generalizada el clientelismo. Ahora voy a preguntaros si es inevitable. Pero antes, decíamos que la excusa nos la ha proporcionado Xosé Luis Baltar con esa decisión que hoy ha adoptado el Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense de admitir a trámite la querella de la Fiscalía. Hoy hemos estado en Ourense hablando con la gente implicada en toda esta historia, incluido el hijo actual presidente de la Diputación, que heredando un poco las formas de actuar del padre, se presentó por sorpresa en un acto público que tenía lugar en el Parque Tecnológico de Galicia, en el que en principio no iba a estar. Él sabía que iba a ser el protagonista y compartió cámara con el consejero de Economía. Esto fue lo que pasó en Ourense hoy. El juez ve indicios de que por parte de José Luis Baltar se ha podido cometer un delito continuado de prevaricación por haber hecho contratos temporales en 2010 valiéndose de su condición de presidente de la Diputación sin seguir los procedimientos legalmente previstos. Es lo que refleja en el auto hecho público hoy, el mismo día elegido por su hijo José Manuel Baltar para reaparecer, donde y cuando nadie lo esperaba, en un acto de la Xunta, para pedir presunción de inocencia y defender las contrataciones. Solo 42, dice, se incorporaron antes del Congreso. E dices 42, hai 6 compromisarios, 2.212 que formaron parte dese Congreso do Partido Popular, o sea, 0,49%. Pero sobre todo compareció para arremeter contra quien presentó la denuncia. Pois o PSOE sabemos que está especializado neste tipo de cousas, en xudicializar a política, en cargar as tintas, intentar sacar tallada política en calqueira momento. Lo hizo poco después de mandar a su segundo de a bordo a dar explicaciones a los medios para que Rosendo Luis Fernández hablara en nombre del partido en Ourense para responder a la querella de los socialistas con un listado de supuestas contrataciones de familiares y afines al PSOE. Arremetió contra cargos del partido, entre ellos la secretaria de Organización María Quintas y el portavoz provincial Ignacio Gómez. A súa parella, a de Gómez Pérez, traballou na residencia de anciáns de Carballeda de Avia. María Quintas, que aínda non solicitou a baixa do Partido Popular de Ourense, onde figuraba como afiliada. Si el Partido Popular quiere entrar en un juego de desviar atenciones y de poner un ventilador, el Partido Popular tendrá que demostrar en el juzgado lo que afirma. Es la respuesta del PSOE, que acusó a la dirección del PP de saber lo que ocurría y consentirlo. Es una trama de corrupción organizada por la familia Baltar, con el aval del presidente de la Xunta y presidente del Partido Popular, del señor Feijóo, e incluso con la felicitación del señor Rajoy cuando dice que el PP es Baltar. E hicieron un llamamiento a los funcionarios que van a prestar declaración para que colaboren con la justicia. Que deixen de ter medo, ao mellor a certas cuestións, e que neste momento se poñan a colaborar ca xusticia, porque senón moito nos tememos que poden ser os perxudicados ou os utilizados ao mellor para tapar as cuestións políticas. Quieren que haya consecuencias políticas, por eso piden una comisión de investigación y que se paren todos los procedimientos de contratación. Bueno, esto pasaba en Ourense hoy. Guillermo, es inevitable el clientelismo, el caciquismo, el clientelismo según la denominación que vosotros preferís. Sí. ¿Y qué consecuencias tiene para una sociedad, en este caso, como la gallega? Vamos a ver. Las consecuencias depende cómo se ejercite también ese clientelismo. Lo digo porque hay un clientelismo, es decir, cuando hablamos de clientelismo político,
evidentemente, dentro de él, para que también los espectadores sepan a qué nos estamos refiriendo cuando decimos de clientelismo político versus caciquismo modo hispano, son relaciones de intercambio, que en este caso recíproco, informal, donde un patrón ofrece y en este caso el cliente pues obtiene unos beneficios y a cambio da unos servicios personales y da unas lealtades. Lo cual en la mesa se ha dicho también, o se ha explicitado dentro de ese clientelismo político dos variantes. Uno lo decía el profesor Miguel Bastos cuando hablaba de las políticas públicas, y está el clientelismo electoral, que esto es blanco, es decir, el clientelismo electoral lo tenemos en todas las elecciones y nadie dice nada. Cuando un partido se presenta con unos programas segmentados para colectivos muy concretos, y cuando realmente en España, cuando se plantea una campaña electoral en términos de estado de bienestar, y se dice enseñanza, educación, pero nadie dice la parte precisamente más problemática donde se deriva la totalidad o la práctica totalidad del clientelismo, como es el mundo de las subvenciones. Y se cuela como estado de bienestar un mundo de subvenciones que precisamente es un mundo de subvenciones que va al mundo rural y al ámbito urbano. Por eso muchas veces cuando se dice, no, ámbito rural. Y luego otro tipo de clientelismo, como es el que apuntaba Carlos Príncipe, otra variante sería el clientelismo de partido. Y en el clientelismo de partido, evidentemente, él daba el dato de Vigo, según él. Pero yo tengo aquí un dato, por ejemplo, en Grecia, de los años 90 del PASOK, donde el 89% de los militantes del PASOK ocupaban puestos de empleados públicos, por ser miembros del partido. O sea, por eso digo que, evidentemente, cuando hablamos de clientelismo político, evidentemente el mismo se manifiesta de distintas formas. Y por eso hay dos, que yo lo he señalado porque se han puesto encima de la mesa y que tienen una definición. Y claro, al clientelismo electoral alguien le pone pegas. Pero es inevitable, entonces, es inevitable. Es que es inevitable. Es que si cuando vemos los partidos políticos como hacen las campañas electorales, lo hacen en clave estrictamente clientelar. Lo que pasa es que no se dice, por decirlo de una manera, no se explicita, sino que se cuela por políticas segmentadas. Cuando se dice políticas de juventud, políticas activas, la palabra o políticas es activas, o políticas de juventud, o políticas de mujer, no, o políticas de tercera edad. ¿Y usted qué me está diciendo? Me está usted realmente hablando de clientes, porque usted se tiene que asegurar que esas clientelas le vote. O cuando dice, es que a los, ¿cómo se llama?, a los empresarios, a los medianos empresarios, autónomos, dice, mire, es que les voy a suprimir el impuesto de actividades económicas, es que les voy a suprimir el impuesto tal, es que les voy a bonificar. Usted está haciendo clientelismo electoral, porque evidentemente uno de los problemas es cuando a veces los partidos dicen, es que nuestro programa, dice, oiga, pero su programa es segmentado, oiga, es decir, su programa no es universal, y esta es la trampa. Y es la trampa donde entran los partidos y entran los ciudadanos. ¿Por qué? Porque entonces yo, evidentemente, si me siento concernido por ese beneficio electoral, les voy a votar. Porque si les voto voy a obtener ese beneficio. No es personal desde el punto de vista como es una subvención, pero sí es colectivo en la medida que yo pertenezco a ese colectivo. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de una situación concreta, el de la Diputación de Ourense, en el que ya estamos hablando de que se pueden cometer delitos para... Pero eso es otra cosa. Claro. Es decir, por el caso de Ourense, es decir, el caso que estamos planteando yo, primero al señor Baltar lo ubicaría, es decir, eso es un personaje que está dentro de ese clientelismo de partido. O sea, el señor Baltar no actúa así porque... lo ha actuado así porque tenía una posición institucional que le permitía actuar así. Ojo, no es un señor que tiene unas propiedades, es el rico, es el tal. No, porque hoy si hablamos precisamente de clientelismo de partido, hablamos precisamente de posiciones institucionales. Porque los activos que se utilizan son los públicos, los recursos públicos, a todos los niveles. Entonces, él, evidentemente, es decir, en esa clave. Ahora bien, lo que estamos asistiendo, con estas informaciones que la cadena nos ofrece, pues evidentemente es si realmente estamos asistiendo a ese traspaso, como decíamos, de la línea roja que separa clientelismo político de corrupción. Hablamos de otra cosa, si lo hay. Y también no podemos identificar corrupción con clientelismo. Lo podemos identificar en la medida en que si se traspasa esa línea roja, evidentemente a lo mejor estamos ante comportamientos de ilegalidad.
lo cual una ilegalidad no necesariamente es una corrupción. Daniel, lo digo tú decías, para aclarar conceptualmente para la audiencia, para que no tenga, digamos, ese conjunto, digamos, de conceptos que no sepan todos mezclados. distinguirlo. Daniel, tú insistías en que te niegas a aceptar esa especie de estigma antropolóxico que moita xente lle atribúe aos galegos ou a Galicia en relación co caciquismo. Por qué? Por que crees que non é así? Penso que quedou das opinións que foron saindo na mesa, quedou bastante claro que é un fenómeno con moitas multiforme e un fenómeno complexo, non? E ademais universal, non? O que pasa que sí que é certo que, levando un pouco as cousas máis ao meu terreo, eu penso que tamén, respecto de algunhas cousas que saíron tamén, temos que tener en conta un pouco tamén de onde vimos, non? Creo que falouse aquí de cultura da subvención, falouse tamén de como os partidos asaltan, fan un uso fraudulento das institucións, etcétera, etcétera, non? Eu penso que tamén, eu particularmente preocupame bastante non ter en conta temos unha democracia que xa non é moi nova, pero que ven despois de 40 anos de dictadura, o clientelismo é un fenómeno estructural, pero eu penso que o franquismo aportou tamén bastantes cousas ao clientelismo en democracia. E o fraguismo? O fraguismo tamén é herdeiro do franquismo, non? É dicir, ese sistema de baronías que moita xente considera que en realidade destes caciques antigos que estamos denominando, porque algunha xente empeza a diferenciar entre caciques antigos, estilo Baltar, ou un precedente como podía ser Franqueira, etcétera, etcétera, veñen de onde veñen, non? En este sentido, penso que unha reflexión que habería que facer é evidentemente sería simplista dicir que moitos dos problemas da calidade democrática actual teñen que ver coa herdanza do franquismo, pero o franquismo tamén fixo as súas aportacións, non? Eu penso que fixo aportacións moi importantes, lamentablemente, dende o punto de vista da cultura cívica e dos comportamentos políticos, non? E dende o punto de vista da socialización dos comportamentos corruptos. Todo iso ten algún tipo de presenza na nosa sociedade actual, non? Dicía antes o profesor Bastos, eu creo que é moi interesante, facía esa diferencia entre sociedades con acción colectiva forte, menor peso relativo das prácticas clientelares, non? Bueno, pois, precisamente o que vemos é que o clientelismo político por algo se caracteriza polo carácter piramidal, vertical, de relacións de patrón e cliente, e iso desincentiva ao que son, digamos, as relacións horizontais e inhibe a acción colectiva. E no caso do franquismo, houve unha inhibición evidente da acción colectiva, houve un fomento da desmovilización política e houve uns procedementos moi sólidos de cooptación de persoal político e de persoal da administración nunha lógica clientelar. E todo iso tamén o temos que ter en conta. E iso tamén nos... creo que as cousas aquí non van cambiar, non todo ben do pasado, pero non van cambiar da noite para mañá. A cultura da subvención da que falaba o profesor Márquez, vamos, foi tamén tivo un desenvolvemento moi importante durante o franquismo. Bueno, estamos poniendo la lupa, como decía la Diputación de Ourense, organismos que hablaremos también de eso, no sé si fomentan, precisamente por la estructura que tiene, por su implantación particularmente fuerte en el medio rural, sí, bueno, facilitan este tipo de prácticas. Y hablamos en el caso de Galicia de dos provincias en concreto, que a lo mejor también tiene que ver con esto que se está comentando, de ese vaciamiento, digamos, de estructuras fuertes de la sociedad civil. Hablamos de la provincia de Lugo y de la provincia de Ourense. Estamos hablando de José Luis Baltar, pero hay vasos comunicantes entre las dos provincias, porque saben que el hijo de Cacharro Pardo, que fue también presidente de la Diputación de Lugo, es el funcionario que avaló esos contratos que ahora están siendo investigados por la justicia. Hoy también hemos estado en Lugo porque hablamos de diputaciones y no hablamos solamente de diputaciones gobernadas por el Partido Popular. En el caso de Lugo saben que gobierna el Partido Socialista en coalición con el Bloque Nacionalista Galego, y un sindicato, Comisiones Obreras, también denunció prácticas supuestamente clientelares en este organismo provincial. Desde Comisiones Obreras cargan contra el gobierno de la Diputación Provincial de Lugo. Lo acusan de contar con 20 asesores políticos nombrados a dedo, mientras un centenar de funcionarios de los 500 trabajadores con los que cuenta no han recibido la paga compensatoria por la pérdida de poder adquisitivo. Aprovechan para pedir la modificación de la Ley de Grandes Ciudades, que dicen ha conseguido convertir a las administraciones públicas en meros feudos de los partidos políticos. Que se contratara can cantidad de personal de confianza, o que nos chamamos unha política baltariana, típica del señor Baltar,
E o que está a producir é que nas administracións públicas se este contratando a gran cantidad de personal de confianza. No caso da Diputación Provincial podemos decir que unha parte importante das executivas do partido que está gobernando na Diputación Provincial están contratados como persoal de confianza na propia Diputación. La Diputación de Lugo es noticia el día en que se conoce que un hijo del expresidente provincial, Francisco Cacharro Pardo, avaló desde su cargo de secretario provincial en el organismo urensano la firma de todos los contratos que ahora están bajo sospecha, respondiendo a necesidades urgentes e inaplazables. Se justifica, por ejemplo, la incorporación de un peón agrícola debido al aumento de peticiones de conejos por parte de los cotos de caza. Tampoco los sindicatos salen bien parados. Aunque algunos denuncien hoy públicamente ciertas prácticas, se echa en falta un trabajo de vigilancia para impedir enchufes y amiguismos. En definitiva, una correcta gestión. El Partido Socialista Provincial ha declinado hacer valoraciones en la provincia de Lugo. Bueno, acusaciones que salpican a todo el mundo porque, como apuntaba Raquel en este vídeo, en el escrito de la Fiscalía, en la denuncia, en la querella de la Fiscalía, también se pone la lupa encima de los sindicatos que, bueno, vieron cómo esas supuestas prácticas irregulares se llevaban a cabo en la Diputación de Ourense sin que alertaran sobre bueno, lo que estaba sucediendo en esas mesas de contratación, una especie de omertá de la que participaba todo el mundo. Sí, os secretarios fueron un corpo que puso Calvo Sotelo teóricamente para impedir este tipo de cosas, un corpo nacional supuestamente para controlar... interventores para controlar este tipo de cosas, como se ve, porque o que decían eles, o clientelismo é inevitable. É inevitable, pero porque temos unha idea abstracta, eu creo que vem da Revolución Francesa, dunha democracia pura, así de ciudadanos puros, entregados, tipo Saint-Just, tipo Robespierre, que daban a vida pola democracia, Danton, xente incorruptible, entregada ao bien público, que eso non é real. A política real, eso é un ideal, é como un espello, como as estatuas de migrantes, son unhas estatuas así preciosas, con canon, pero eso non existe na realidade. A realidad é moi difícil. Pero ¿hasta qué límite tenemos que consentir? Porque estoy empezando a tener la sensación de que esto es algo inevitable. Con estas interpretaciones se pueden generar al final discursos justificativos. Claro. De perseguir... Non é perseguir, es que está na esencia da política. Vamos a ver. É moi difícil facer política sin algún tipo de incentivo selectivo. Iso explico nos moi ben. Un mancurón sin algún tipo de personas. É necesario que para que a xente te siga, que dé a cara por ti, pues, os que traballen e dan a cara por ti, ten algún tipo de incentivo. Estamos hablando de, cuando definimos clientelismo político, estamos hablando de relación de intercambio. Claro, un intercambio. Por lo tanto, quiere decir que puede haber un patrón, pero si realmente no hay cliente, no habría clientelismo. Es decir, que aquí estamos hablando de que la sociedad es cómplice. Es decir, vamos a ver, lo que no podemos tener la idea es que parece que la sociedad vive en una especie de una burbuja y que es inocente y que realmente, por decirlo en esta dicotomía de bien y mal, es el bien y el mal es el patrón, ¿no? Es decir, claro, no podemos caer en esta simplificación, sino que estamos hablando, evidentemente, de relaciones de intercambio. Lo cual quiere decir que, para que haya relaciones de intercambio, la cooperación necesaria debe ser de dos. Y entonces, está claro, si la sociedad se presta... Porque, claro, esto es como decimos, vamos a ver, el ejemplo es típico. Uno va a una oficina pública y dice, bueno, tengo dos opciones, ver si conozco a alguien para que me resuelva el problema, lo cual estoy haciendo una labor clientelar, o me pongo en la ventanilla, que es donde me corresponde. Es decir, digamos, lo legal, es lo igualitario, no tengo que pedir el favor. O sea, termino aquí para claro, es que me parece muy interesante el acotamiento porque podríamos estar estableciendo un argumento de justificación. No, justificativo non é justificar, es que está na esencia da política. Si calquera que lea Carl Smith ou que calquera que lea a teoría política sabe que a distinción, a esencia da política é diferencia amigo e enemigo. Pero hai que aceptarlo así, non hai que... É política así, es que non sei, claro, o mellor que estamos máis No acostumbrados. se trata de resignación. Non se trata de resignación, es que é así. Yo no me resigno. No se trata, no me llevas a confundir que parece que nos estamos resignando. No, estamos diciendo de que efectivamente existen esas prácticas y que son consentidas por la sociedad. Ojo, porque aquí, sin duda, la pregunta que a usted le pueda saltar es decir, ¿y no hay una norma legal que acote esto? No la puede haber, nunca. No la puede haber. Carlos, decías. Porque estamos hablando de relaciones informales. Por lo tanto, no estamos hablando de relaciones regladas, porque lo reglado ya está. Lo reglado es que yo, para resolver un problema, tengo que pasar por ventanilla, no ir por la puerta de atrás y a ver si conozco a alguien que me lo resuelva por la puerta de atrás. Esto es muy fácil. El otro día yo estaba con una señora que me trajo a la niña de Bayona y me dijo, oiga, ¿usted fue alcalde de Vigo? Y le dije, sí. Y me dice,
Yo fui alcalde de Vigo hace 20 años y me dice, ¿usted no conocerá a alguien para que me busque un empleo? Yo le estaba viendo a la niña y cobrando 50 euros, no sé si me estoy explicando. Entonces yo creo que el problema, pues lo decía al principio, el problema no está en la política, el problema está en la sociedad. Y los políticos, o los médicos, o los fontaneros se aprovechan. El fontanero que no da una factura es porque el otro no le pide la factura. Yo me cabreo y quiero la factura. Somos el país con más fraude fiscal en el IVA de toda Europa, no es una broma. Somos fruto de la herencia del franquismo, somos fruto de la herencia católica, no somos nada calvinistas, no creemos en la cultura del esfuerzo. Este es el país. Y en democracia tenemos lo que queremos, Es decir, Abel Caballero, Baltar, la Junta de Andalucía, Convergencia y Unión, el PNV con el caso Tragaperras, lo han votado, lo hemos votado los ciudadanos. Entonces, si queremos cambiar, tenemos que cambiar nosotros. Y este es el problema, la tensión del cambio es muy grande, porque dices, a ver si con este método me coloco y del otro a lo mejor no me coloco. ¿Cuál es el problema? Que eso mata a la sociedad, porque estás promocionando a los mediocres. El problema más grave de esto es que la gente inteligente, brillante de este país se tiene que ir, porque o entra por el otro lado de la ventanilla y, con perdón, se arrodilla, o no tiene nada que hacer. Este es el problema que está empobreciendo a Galicia, o el declive que yo veo en mi ciudad, que se tienen que ir la gente que no se quiere rendir, que no se quiere poner de rodillas, la echas. Dejadme que visitemos... ¿Por qué crees tú que en Galicia, aparte de fenómenos económicos, tuvimos un problema de migración y gente que triunfó fuera? Pues posiblemente por esto. Es decir, esto es parte Vamos del un momento a problema. Ourense, a las calles de Ourense, para preguntar a la gente si conoce un cacique, si cree que existen los caciques. Vamos a ver primero una encuesta en Ourense y después en Lugo, y les sugiero que se fijen en un detalle, que es que hay mucha gente que no se atreve a poner nombres. Hay una especie de miedo a identificar determinadas prácticas con una persona concreta, no vaya a ser que tenga consecuencias esa denuncia pública. Ourense. Que é un cacique? Sí. É unha persona con moitos cartos, aproveitada. Una persona que, bueno, que todo lo quiere hacer él y toda esta cosa. No le llamo cacique, le llamo amiguismo, pero el cacique siempre toda la vida lo hubo. Es el que quiere mandar y bueno, y quiere saber más que nadie, manipular. Es una persona, para mí, sin principios, ya para empezar. Que hay mucho, de eso hay mucho. Bueno, algún quen é o que non conoce? Lo trae la prensa, en La Voz de Galicia, en letras grandes además. Además él se consideraba ya el cacique y los que lo rodeaban y de lo mismo. El Baltar y todo, que toda la familia y todo eso. Que le tengo que estar súper agradecido, porque es una persona que por la ciudadanía de Ourense, tanto él como el hijo, como Manuel Baltar, son gente que realmente, para mí, desde mi punto de vista, ayudaron mucho a la gente de Ourense. Conocí. Y supongo que conozco. Bueno, conozco varios, pero bueno, en donde vivo, vivo en Vigo. Por ejemplo, el alcalde de Vigo. Puede ser podía. También queremos que se acabara la crisis, veremos a ver. Pero yo creo que es un poco tarde. No se puede erradicar, es imposible. Muy difícil de momento, ¿Por qué? No lo sé, porque la gente, cada uno tira para su aire. Yo creo que sí, que va a seguir siempre. La prueba es lo que estamos viendo con este que tenéis aquí en Ourense. Esto no va a desaparecer nunca, nunca. ¿Por qué? Pues porque caciques tienen que haberlos, queramos o no queramos, tiene que haberlos. Opiniones de la gente por las calles de Ourense, después nos iremos hasta Lugo, pero Domingo os apuntaba que por lo menos la sensación es que Ourense y Lugo son particulares al respecto de sí, esa historia. Sentido, sí, e ademais polo peso que teñen, penso eu, nesas dúas provincias, as diputacións provinciales, non? En sí, son entes precisamente onde este tipo de prácticas, bueno, pasan máis desapercibidas, están bueno, e teñen un peso moito máis grande tamén nas relacións sociais e económicas desas provincias, non? E escapan máis tamén a todo tipo de controis que hai, ou mellor, a outros niveles. Pero tú crees que la Diputación de La Coruña con Moreda ou la Diputación de Pontevedra con Louzán es menos clientelar? Eu creo Estoy convencido que no. Eu creo que tradicionalmente, como además no tienen que subir impuestos, es lo mejor que puedes pasar. La Diputación es un órgano maravilloso, no hay que subir impuestos, no tiene ninguna responsabilidad. Un sistema institucional meramente clientelar. Es que parece que no nos damos cuenta, pero es que actúa desde, si queréis ya, Unión Europea, Estados, gobiernos autonómicos, gobiernos locales. Es que
e va de abajo arriba, de arriba abajo. Eu teño que dicir que, lamentablemente, non estou para nada de acordo con un par de cousas que se dixeron aquí, non? Unha co profesor Márquez e o profesor Bastos, que bueno, isto de que sea o clientelismo sea a propia esencia da política, non estou en absoluto de acordo, nin creo que sea a forma de entender, non é o mismo facer política sectorial para un determinado colectivo. Eu creo que eso non se pode entender, na miña opinión, como clientelismo. Eu creo que é unha política especializada para un determinado colectivo. De feito, a democracia é unha forma de interactuar uns ciudadanos con outros e hai unha relación que, bueno, podese chamar clientelar. Eu creo que non é o termo o mellor adecuado. Na propia Unión Europea, no Parlamento Europeo, está regulado as acreditacións para lobistas. Evidentemente, eles intentan influir nas directivas comunitarias que se aproban, pero, bueno, eu creo que outra forma non ten nada que ver eso, non ten nada que ver confeccionar, ter un programa para a xuventude, un programa político orientado especificamente á xuventude, con utilizar recursos públicos, instrumentos públicos para un fin partidista. E iso eu creo que é a clave do clientelismo que eu creo que viñen polo menos aquí a analizar. Eu creo que aquí viñemos a analizar eso, é dicir, de por que eu meto na diputación a esta persoa que a vez se me afilia ao partido e que a vez na súa casa me vai a censar a 7 ou 8 persoas que nas eleccións seguintes mas pode censar no pobo do lado e así influir. É dicir, eu creo que eu entendo o clientelismo político, o caciquismo como eso, é dicir, como unha utilización espuria, se se quere, como unha utilización espuria de certos recursos e instrumentos públicos. Agora, as xuntas son 900 millóns de euros. Eu resisto a pensar que o clientelismo sexa a propia esencia da democracia, que é todo o contrario. As diputacións teñen 900 millóns de euros todas en las xuntas de presupuesto, só para renovables hai 6.000 millóns de euros. Claro, e aí non falamos de caciquismo porque interactuar unha persoa con outra non é clientelismo. Porque falan en inglés, un se te fina e outro. Al final é auto-odio. Yo he dicho, vamos a ver, yo creo que en ningún momento he dicho que sea la esencia, ni mucho menos. Ni que hai que resignarse. No, o profesor Bastos sí que dixo. No, sí que digo porque deducindo tus palabras. Yo creo que non ten nada que ver. Eso. Y luego, en segundo lugar, no estamos hablando de intercambio. O sea, por lo tanto, estamos hablando de intercambio libre. No estamos hablando de un intercambio coaccionado. Bueno, pero el intercambio puede haber perjudicados, como, claro. Intercambio libre, pero con el matiz de recursos a veces yo creo que estamos hablando patrón, cliente hay una distancia tal que hay coacción. En otro momento sí, histórico. Yo estoy hablando, estamos hablando en otro momento histórico, pero non o sé, o sea, quero decir, é libre o estamos hablando hoy, ¿no? O sea, primero porque ya estamos primero, claro, si empezamos a mezclar tenemos el peligro de la descontextualización. Sí. Entonces, claro, ahí sí es verdad que ya nos podemos perder, porque entonces sí es verdad que podemos naufragar en este sentido, porque no podemos ir y venir con los conceptos y con la historia, porque evidentemente ni las sociedades ni las situaciones son las mismas. Luego, lo que también, es decir, en la cuestión que tú apuntabas, o sea, primero, yo no he dicho eso que sea ni mucho menos esencia. Segundo, es un intercambio. Segundo, que estamos hablando de relaciones, insisto, de intercambio, y cuando yo me he referido, evidentemente, al clientelismo electoral, es que existe, No quiere decir... Clientelismo electoral, por llamarlo de una forma, pero puede ser política sectorial para un determinado colectivo. Pero vamos a ver, que se le puede vestir así, que yo no te digo que no. Es decir, aquí está el eufemismo de las palabras, y el eufemismo de las palabras, como tú sabes muy bien, encubre todo. Pero la razón final es esa. Es decir, esta es un poco la cuestión. Es decir, por eso quería puntualizarlo porque... Vamos a ir a Lugo un momentito. Ahora seguimos hablando, pero vamos a ver esa encuesta también en las calles de Lugo y que tienen que ver también bueno, con prácticas en una determinada ciudad. Salía un hombre ahí que es el de Francisco Cacharro Pardo, que durante muchos años se identificó de una forma muy notable con José Luis Baltar. Vamos a verlo. Los términos cacique y caciquismo, entendidos como algo consustancial con la política, cobran especial protagonismo estos días en Galicia. Pero ¿cómo enfoca la población este fenómeno? ¿Son prácticas habituales o no? Buscamos las respuestas en las calles de Lugo. Mira esto, ¿viste? Esto es caciquismo. Que jueguen con nosotros, con nuestros dineros. Aquellos cargos públicos que se aprovechan de su poder, digamos,
para utilizarlo a favor de sí mismos o de sus amigos. Pues un cacique es uno que hace la pelota mucho, ¿no? Los sociopolíticos, sí, el cacique, sí. No, hombre, podría pasar igual a nivel empresarial, ¿no? Los políticos en general. Tampoco lo podría demostrar. Sí, pero no lo digo. Prefiero reservarme. Muchos, pero no voy a decir ningún nombre. Eu creo que saca tallada. Senón non se votaba tanto por estar. Salimos de una dictadura y bueno, es un poco de herencia. Todo se daba así un poco entre amiguismo y bueno, habrá que ir cambiándolo poquillo a poco. No veo ni gente ni ideas para cambiar eso. A lo mejor dentro de un tiempo sí pueden cambiar, pero ahora no. Es mucho dinero el que se ha evaporado con estas prácticas y que nos vendría muy bien ahora. Dicen que no hay dinero, pero siguen existiendo los chorizos, lo cual quiere decir que sí hay dinero. Opiniones de los vecinos de Lugo, y yo decía que hay mucha gente que manifiesta un cierto temor, prevención, miedo a ponerle nombre al fenómeno. Quiere decir que no está en libre el intercambio, porque estamos viendo en Ourense, en la encuesta que acabamos de ver en Lugo, que la gente dice, sí, tengo en mi cabeza un nombre, pero no me atrevo a darlo. Daniel. Bueno, pues... Hai temor o cacique ou en este caso... Home, hai que ver un pouco de que xeración eran as persoas que respostaban así a esa pregunta, non? En que culturas políticas se socializaron en parte, non? É dicir, eu penso que hoxe en día teria que haber moito menos temor a dar unha resposta libre, porque temos toda unha serie de mecanismos que garanten a nosa liberdade de expresión, non? Que pasa que, bueno... tu libertad de expresión, sí, tu libertad de empleo non é tan fácil. De acordo. Ese é o problema. De acordo. Rapaces da túa xeneración o teñen moi difícil. Bueno, eu estaba falando aí, a xente, moitos dos que dicían iso eran xa xubilados, ou persoas de terceira idade, non? É dicir, tamén hai que matizar un pouco os contextos. O mellor tamén unha comunidade cun tamaño reducido no ámbito rural é algo moito máis fácil de ser controlada socialmente, políticamente, que un ámbito como unha vila ou un ámbito máis amplo, non? É dicir, vamos... Non sei, eu, a verdade, non lle daría unha importancia tremendamente salientable ao medo, non? Vamos, o mellor é pola miña postura, a miña situación vital, non? Por responder a unha pregunta de V Televisión tampouco se vai a complicar a vida. No, bueno, eu teño a sensación de que o mellor non debe meterme, pero sí que existe unha certa prevención, de eu non son libre para decir exactamente o que penso, non vai a ser que teña un problema, extensión da rede clientelar. Con quen coñeces que participa na rede e con que consecuencias podría ter sobre eses chanzos. O fenómeno está moito máis extendido do que pensamos. E o raro somos nós. Tenemos un problema social neste sentido, en cuanto a cultura política, etcétera, e sobre todo de garantías. Porque como decía muy bien Daniel, dice, ¿qué contexto y qué generación? Evidentemente la generación de nuestros padres que vivieron la guerra civil, evidentemente, y los que nacimos en el franquismo y vivimos durante el franquismo, una cuestión es... ten cuidado lo que dices, ten cuidado de lo que hablas, ten cuidado, porque claro, en estos sistemas todos son oídos, pero en estos sistemas democráticos, en la medida en que también, no hay que olvidar que también estamos fraccionados, porque también hay partidos, y los partidos también tienen oídos. Vamos a ir enseguida a visitar a Marina Chiavegato para seguir hablando de presidentes de diputaciones muy singulares, en este caso expresidente. Enseguida van a identificarlo en cuanto Marina nos cuente, pero antes queríamos compartir con ustedes una valoración que nos hacía una persona del Partido Popular de Ourense, se llama Rogelio Martínez, es en estos momentos el delegado de la Xunta en la ciudad de Asburgas, fue vicepresidente de la Diputación de Ourense con precisamente José Luis Baltar. No dice nada, ninguna palabra gruesa, pero bueno, se sabe que la relación entre ambos no es precisamente fluida. Esto nos decía hoy. José Luis Baltar en este momento o máximo respeto a súa presunción de inocencia. O haber sido admitida a trámite a querela e haber sido imputado a efectos de chamalo a declarar, pois non supón ninguna acusación. Por tanto, habrá que ver esa primeira declaración de José Luis Baltar co xuiz e a partir de aí que a xusticia siga o seu camiño e a ver que decisión toma o xuiz despois de escoitar a él. O Partido Socialista houve unha denuncia, o fiscal
pois durante este tempo fixo unha instrucción do caso, chamou a declarar a algún axente da Diputación, solicitou informes da Diputación, solicitou expedientes e, por tanto, cando considerou que a súa instrucción, digamos así, estaba rematada, foi cando presentou a querela ante o xuíz, co cual non hai nada anormal en este caso. Eu non son quen para falar da posición do Partido Popular, pero entendo como un militante do Partido Popular de que eso non ten por que afectarnos absolutamente para nada. Bueno, palabra, como les decía, de Rogelio Martínez para V Televisión. Y ahora sí vamos a visitar a Marina Chiavegato para que nos cuente andanzas no muy lejanas de otro presidente de Diputación que también aparece en la lista de personajes singulares, hablando de esto, del clientelismo, de la corrupción. Bueno, Marina, cuéntanos. Es que hemos decidido hacer un ejercicio, Fernanda. Entramos en internet y escribimos cacique, a ver qué clase de vídeos nos aparecían. El primero, José Luis Baltar y su caciquismo bueno. Y el segundo es este que vais a ver a continuación. Su protagonista es Carlos Fabra, el expresidente de la Diputación de Castellón. Él aparece en este vídeo, un vídeo de un pleno de la Diputación. Fijaros en todo el vídeo, pero también en las palabras que se escuchan justo al final de este corte. Por la gravedad que significa que un presidente de la Diputación esté tantos años ya imputado por la presunta comisión de delitos tan graves como los que figuran en la causa. Siga. Siga preguntando, señor Colomés. ¿Pero me va a contestar? No, por supuesto que no le contestaré, como le he contestado a todas las preguntas que usted me ha formulado. ¿Por escrito? Claro, por supuesto. ¿Y no me puede contestar ahora? No le quiero contestar ahora. No le quiero contestar ahora. Pero sí que podría, ¿no? Usted pregunte y si no le retiro el uso de la palabra. Pregunte. Sé que reinventamos las normas. No reinventamos nada. Usted está en el turno de ruegos y preguntas. O pregunta o le quito la palabra. Haga usted lo que quiera. ¿Vale? Vale. Más preguntas, señor Colomero. Seguramente como ahora echamos de menos el reglamento que no quisieron aprobar, porque señor Colomero, tenemos derecho. No tiene el uso de la palabra. Señores, ¿alguna otra pregunta? Se levanta la sesión. No vamos a comentar el insulto, pero luego, Fernanda, volvemos a conectar porque hay más vídeos, porque la verdad es que si escribimos caciquismo, Fabra es uno de los protagonistas de este adjetivo en la red. Pues muchas gracias, Marina. Efectivamente, Carlos Fabra, un ínclito representante de esta casta política, en la que al final se acaba entremezclando todo, porque es gente que son agentes electorales muy importantes para sus respectivos partidos. El caso de Baltar se ha comentado por activa y por pasiva, que era un agente del que dependía en su momento Manuel Fraga y posteriormente Alberto Núñez Feijóo, y que como consecuencia de eso llevan a cabo decisiones políticas y administrativas. En el caso de Fabra, todos conocemos la singularidad de ese aeropuerto sin aviones que construyó él mismo y en donde hizo incluso una escultura. Es decir, que sí que hay consecuencias en esa forma de gestionar las instituciones. Y ese, a ver, espera que me pide... Sí. No, digo que todo este debate parte dun presuizo que eu non comparto. A idea de que é máis lexítimo, máis noble, mellor votar por ideas abstractas tras deliberar sobre a democracia participativa, deliberar sobre as políticas económicas a levar a cabo, tras deliberar sobre as políticas que debemos levar na Unión Europea, que votar por lealtades personais. E ese presuizo eu non o comparto. Non sei por que é máis noble votar por unha idea abstracta, que eu creo que boa parte do electorado tampouco deliberou sobre esas ideas. Eu creo honradamente que boa parte da poboación urbana é máis fácil de manipular que a poboación rural por un simple feito, porque o tracto co cacique é continuo. O cacique te escuita porque anda pola parroquia, anda polas aldeas, te escuita e ten que escuitar e te relacionas con la cola en el despacho era... Eu cando vou a veces a ver un meeting dos grandes políticos que ven Rajoy, ven Feijóo, así, é que están rodeados dunha, non digo por Feijóo, digo por Rubalcaba ou xente así deste estilo, están rodeados de murallas de escolta, non te podes acercar literalmente ali, chegan, soltan os discursos cheos de banalidades e parece que o legítimo correcto é votar por esa banalidade que te solta, que además que se incumplen. Ora, o cacique a idea como non cumpla, porque eu teño ido a pedir voto polas casas, sei como se fai, sei como te riñen, sei como un veciño... Sabes o que se dá cambio moitas veces, non? Non vou votar por vos nunca máis, ten que aguantarlo porque teño visto eu como é así. Entón digo, por que é máis legítimo, que é a pregunta de origen, por que é máis legítimo votar por unha idea así abstracta
As ideas son banais, de todo que votar por unha persona que me leva... Ahora me vas a contestar si te parece legítimo... Pois entón, porque non temos unha ética do ben común, claro, non? Porque precisamente o que fai o clientelismo político é sancionar relacións de intercambio a nivel patrón-cliente, que en realidade eu penso que o que fai o clientelismo político é responder a pregunta de que hai de lo mío. Iso que fai o clientelismo político. Se consideramos que ese é o noso ideal de como creemos que debe avanzar unha sociedade, como se dixe, son medio anarquista. Eu non creo no ben común, non hai ben común, nadie mo supo definir o ben común. Aquí tengo unha frase pero España, la mayoría de la gente te pregunta, ¿y de lo mío qué? Y ese es el problema del país. A ver, profesor Márquez. Sí, no, que tengo una frase de un candidato de las elecciones presidenciales en Ecuador, de Bucaram, que decía, dice, tú me das tu voto y yo te doy una escuela. Tú me das tu voto, yo te doy libertad. Tú me das tu voto y yo te doy salud. Es decir, esto es una expresión, en este caso, de clientelismo vertical, arriba abajo, donde evidentemente, es decir, no estamos hablando, sobre todo cuando estamos hablando en términos electorales universales. No estamos hablando en términos universales, porque precisamente en conexión con lo que decía Miguel, decía, los programas hasta... No, cuando estamos hablando en las cuestiones, digamos, universales, es decir, aquellas que van dirigidas a toda la población. Porque no hay que olvidar que en estas relaciones de intercambio, no hay que olvidar que mientras se produzcan entre dos, que no daña a un tercero. El problema es cuando daña a un tercero. Porque este es el problema. Tu voto y tú a cambio no dices... Es que de esto estamos hablando. Sanciona las barbaridades que yo hago. Porque el problema es que al final la línea roja fina de la corrupción se termina salvando. Porque yo compro tanto, compro el medio de comunicación, compro tanto que al final vosotros no decís lo que yo estoy haciendo mal, con lo cual yo me perpetúo en el poder. Y este es el drama. Este es el drama, que te capan a libertad. E unha das características é tamén vender como favor o que é un dereito realmente que ten a ciudadanía, non? É dicir, todos temos dereito, de momento neste país e que dure moito tempo, pois a ser hospitalizados se realmente temos, bueno, unha contingencia. Eu teño un amigo alcalde que sigue sendo amigo meu, un ex colega teu, pois que pedía ao seu gabinete 2 días á semana que lle deran un listado da xente do seu concello que estaba ingresado nun determinado hospital comarcal e el personábase ali, habitación por habitación, pois bueno, preocupándose se realmente tiña unha estancia boa. Para que ao final a xente asociaba unha cousa ca outra, claro. Evidentemente, pois ao mellor intentando vender como favor ou unha preocupación persoal o que era un dereito deses cidadáns a recibir unha asistencia sanitaria. Pero yo sé de alcaldes que llamaban a los que llevan la lista de espera del hospital y le decían, fulanita de mi pueblo, pásamela por encima. Bastos me está pidiendo palabra, pero antes, estamos acabando ya esta mesa dedicada a caciquismo, sospecho que vamos a tener ocasión de seguir hablando del señor Baltar de una forma muy específica, pero hoy hemos decidido tirar de mero gráfico porque de las singularidades de la práctica política de Baltar Pomar se lleva hablando muchos años, los periódicos han publicado muchas cosas, la memoria a veces es frágil y así que vamos a ayudarles a reconstruir parte de esos singularísimos titulares que ha ido ofreciendo Baltar Pomar en el transcurso de estos años, a través de La Voz de Galicia. Extrovertido, seguro y abierto como pocos, José Luis Baltar ha llenado las hemerotecas de fotografías e historias que a veces han rozado lo absurdo. En Ourense ha sido sin duda uno de los nombres propios más repetido. Por sus gestos, por su espontaneidad, por su buena forma física o por su capacidad camaleónica. En estos años, los fotógrafos de La Voz le han captado en las compañías más insólitas, en los posados más divertidos y en las caídas más inoportunas que causaron la risa del propio Manuel Fraga. Su faceta de anfitrión encantador nos ha dejado impagables contracrónicas, como todo un presidente de Diputación sirviendo canapés a sus invitados, o sacando del maletero de su coche 3.000 euros en efectivo para entregar a una asociación vecinal después de un mitin. Y aunque su nombre se ha asociado cientos de veces a las gaitas, fueron otros instrumentos los que le dieron sus mejores portadas. Baltar ha ilustrado en más de una ocasión los términos enchufe o caciquismo, quizá por noticias como esta, o quizá por haber logrado que su hijo heredara la presidencia provincial del Partido Popular. Una noticia que pareció darle a Baltar padre una fuerza sobrehumana.
De lo que no hay duda es de que amigos en estos años hizo muchos, al menos si tenemos en cuenta todos los homenajes que ha recibido desde que anunció su retiro. El próximo icono fotográfico de José Luis Baltar será, seguro, su paso por los juzgados. Bueno, como decías, vamos a ir acabando ya, pero Bastos, me pedías... É unha relación que decía Domingos. É dicir, sí que, efectivamente, todo o mundo ten dereitos, o que pasa é que moitos dereitos non se incumplen. E se non é polos caciques, moita gente queda indefensa. É dicir, unha cousa é retórica, todos temos dereitos, todos temos... O problema é que no rural e en moitos sitios os dereitos, esos pretendidos, non se cumplen. E se non para personas como estas, a xente queda indefensa. Eu lembro nunha novela que se chama O Coso de Vilarelle, de Afonso, que o reconoce el mismo nunha entrevista, é dicir, nunha entrevista que fixeron, que a mellor novela sobre caciques que conozco, de Galicia. E reconoce el mismo que se non é por eles, que esos supostos dereitos que están aí e tal, non se cumplirían. E sin eses caciques, moita xente quedaría absolutamente indefensa, porque a maquinaria do Estado aplástaos. E moitas veces os caciques sirven para evitar leis que se revelan insustas. Pero entonces, insisto, baixo o teu punto de vista, non hai outra opción, é a menos mala das opcións que... Repito, está na esencia da política. Eso é un libro de un xico que se chama Julian Freund, que fala desto precisamente, que a esencia da política é discriminar entre amigos e enemigos, e dar aos nosos e aos diles. Bueno, pues vamos a hacer última intervención. Un alcalde de Vigo que falleció, que se llamaba Portané, decía: a los amigos él, a los enemigos por él, y a los indiferentes el reglamento vigente. Sí, eso es de Portanet. Dice que es de Portanet, eso me contaron a mí cuando llegué a la alcaldía. Camilo Alonso Vega, ministro de Franco. Este era nombrado por Camilo Alonso Vega. Que hai que facer para rematar co clientelismo, supoñendo que a parte mala do clientelismo, o sea, para evitar esta sensación de resignarnos ante una práctica tan generalizada? Cambiar las normas. Vamos a ver, yo sobre las normas siempre no hay que olvidar que se tiene a veces mucho entusiasmo, pero luego a la hora, como se dice, de implementarlas tenemos problemas. Hay cuestiones desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista sistémico, que habría que cambiar. Por ejemplo, si hablamos también en el ámbito local, pues que es donde se fragua. No hay que olvidar que el ámbito local, yo siempre hablo del ámbito local, parece como ese pantano donde acude el gobierno autonómico cuando hay elecciones, acude también el Estado cuando hay elecciones. Y evidentemente ahí tenemos un problema en cuanto, desde mi punto de vista, ¿no?, en cuanto a la forma de gobierno local que exista. Evidentemente que eso afecta también a las diputaciones provinciales como entidad local. O sea, eso no hay que olvidar. No, la ley de grandes ciudades ha sido un desastre. Bueno, aparte, por eso, esa ley me parece nefasta, pero vamos, aparte de inoportuna, es decir, se podía hablar sobre eso quizás, digamos, en otro momento. Por lo tanto, quiero decir con esto, por un lado, evidentemente hay aspectos, digamos, sistémicos que hay que modificar. Y por otro lado, evidentemente, para mí, la gran baza en este sentido sería la propia sociedad, donde evidentemente tiene que actuar con un sentido crítico, con un sentido también defensivo y con un sentido también reivindicativo de su posición, precisamente en la política, en la medida que también incluso desde el punto de vista histórico hemos pasado por etapas donde se entienden también superadas. Esto no hay que perderlo de vista y sobre todo cuando decíamos un poco al principio de que el clientelismo no es que sea propio de sociedades atrasadas donde a veces la figura del patrón, conectando, decía Miguel, podía servir de conexión de esa sociedad con el Estado y por lo tanto como mediador de integración, sino que estamos ya en sociedades avanzadas, en sociedades donde se supone que efectivamente se han cubierto o se ha recorrido, digamos, unos espacios, y en este sentido, evidentemente, los politólogos siempre decimos, cuando rematamos un poco estas cosas, es decir, ¿dónde está la cultura política? ¿Dónde están los mecanismos y los procesos de socialización política que evidentemente puedan sustituir valores que evidentemente no contribuyen a este, digamos, sano ejercicio igualitaria de los derechos? Porque en el fondo lo que los ciudadanos podemos reivindicar y exigimos es precisamente esa reivindicación igualitaria y no precisamente desigual, porque precisamente no hay que olvidar que este clientelismo obedece también a situaciones de desigualdad social. Y la otra pregunta es, ¿y cuánto nivel de desigualdad social es capaz de aguantar una sociedad? Pues esto lo dejamos a punto. Daniel? Bueno, pues eu estou bastante de acordo con moito do que se ten dito aquí a miña dereita, non?
En realidade, eu penso que xa as titelas políticas é algo que está afortunadamente superado. Eu non creo que fagan falta intermediarios para tutelar políticamente a xente. En realidade, pois eu creo que quería rematar, digamos que creo que non compre non dar demasiada cancha á resignación, porque a resignación é un camiño para a xustificación de comportamentos corruptos. Hai que acabar con esa idea de que todos son iguais, porque esa idea tamén é xustificativa. É verdade que o clientelismo ou as prácticas corruptas non entenden de ideoloxías moitas veces, pero en realidade creo que hai que combinar dúas cousas. Por un lado, haberá que desenvolver o marco normativo, pero haberá sobre todo que asegurarnos que os representantes políticos declaren os seus patrimonios, que haxa leis de transparencias, leis de transparencia non quede no papel, e iso ten que ter unha efectividade real. Non nos podemos, moitas veces, a historia demostra isto fehacientemente, hai moita distancia entre o marco legislativo e o funcionamento real dese marco. E despois, sobre todo, hai que traballar no cambio dos valores asociado ás culturas cívicas ou ás inculturas cívicas e ás culturas políticas. E iso hai que ser optimista. Creo que se conseguirá, pero tamén creo que vai levar tempo, porque nos tempos históricos, no tempo histórico, os cambios dos valores e das mentalidades son moitas veces o que require de un maior investimento de tempo. De momento, a percepción da cidadanía con respecto á clase política é a que afundido absolutamente nas enquisas, que supoño que algo terá que ver tamén, unha certa sensibilidade, o mellor coincidindo ca crise económica dese tipo de prácticas, non? Eso tamén é unha idea importante, non? E con consecuencias, que hai que ter en conta tamén, por determinadas aventuras políticas que podan sair dese tipo de decisións. Ata que punto un contexto de crise non fomenta as insolidaridades sociais, non? Bueno, vamos a rematar el asunto, pero con una última visita al plato de informativos a Marina Chiavegato, porque sabían que les habíamos planteado una encuesta a través de la página web de La Voz de Galicia, y ya Marina nos va a adelantar cuál es ese resultado, además de algunos comentarios creo que está dejando la gente en esa página web. Marina, cuéntanos. Recordamos primero la pregunta, era la siguiente: ¿sigue existiendo caciquismo en Galicia? Pues los internautas han votado, nuestros espectadores han entrado en la página web de La Voz y la conclusión es la siguiente: el 98% de ellos cree que sí, que el caciquismo sigue existiendo en Galicia. Y como decías tú, también han comentado, también han hablado sobre este tema. Leemos, por ejemplo, un comentario que nos llega desde A Coruña. Dice que el problema del clientelismo es el derroche, un derroche que está utilizando un dinero que se podría utilizar, por ejemplo, para desarrollar el campo gallego. Este internauta dice que el gran problema para él del clientelismo es la prepotencia de los líderes, que según este internauta no saben que vivimos todavía en democracia. Y exactamente sobre democracia habrá también el siguiente comentario. Es José Antonio Castro. Él dice que aquí no existe democracia. En los pequeños ayuntamientos de Galicia lo que existe es la dedocracia. Muchos saben que la ley existe, que la ley es para todos, pero la ley es la ley del amiguismo y la ley también del más rico. Por fin, un comentario que nos llega desde Ourense y que defiende al caciquismo de Baltar. Dice que Baltar tenía una diputación y X puestos de trabajo para utilizar en esa diputación, y lo que ha hecho ha sido dar esos puestos de trabajo a amigos suyos que lo necesitaban, que no ve ningún problema en robar para dárselo a los amigos. Pues muchísimas gracias, Marina. Volveremos contigo otra vez en el transcurso del programa, y muchísimas gracias, profesor Márquez, profesor Daniel y profesor Bastos también, por acompañarnos esta noche. Vamos a continuar hablando de otros asuntos y seguro que tendremos ocasión de seguir hablando de caciquismo y de clientelismo. Gracias. Nos vamos a marchar a hacer una pequeña pausa, pero antes les voy a dejar con alguna cosa interesante para comer. No vamos a hablar de porco de P, sino de porco celta. Cárnicas Teijeiro es una empresa que comienza en la elaboración y el despiece de porcino en principios de la década de los 70. A principios de la década del 2000 es cuando se transforma en sociedad limitada
y es una empresa familiar y que básicamente nos dedicamos a despiece de porcino y elaboración de embutidos y salazones. Tenemos dos líneas de trabajo, que es la del cerdo blanco, y ahora estamos también trabajando desde hace unos 7 años en la línea del porco celta. Lo que buscamos es dar al consumidor pues, un producto lo más natural y tradicional posible. Nosotros, por ejemplo, hacemos todo el despiece, compramos todos los animales en la comarca de Sarria, los despiezamos nosotros, hacemos el picado y el adobado y después el embutido y el atado a mano del chorizo, ¿no? Elaboramos también salchichones, lomo y después los salazones, en los cuales no utilizamos hasta el momento nada más que sal común. Y con el porco celta queremos dar un paso más adelante, ¿no? Es una raza que se está recuperando en Galicia, es un trabajo que lleva ahora sobre unos 10 años y nosotros lo que buscamos es sacar un producto de muy alta gama enfocado a alguien que busque pues, algo diferente para una ocasión especial, ¿no? Nosotros en el tema del porco celta, por ejemplo, los pimentones que utilizamos son todos con denominación de origen. Para nosotros las materias primas son importantísimas porque tienen que ser todas de primera calidad, porque en el embutido, en el chorizo, por ejemplo, no utilizamos ningún tipo de conservante ni colorante, con lo cual el que sea de primera calidad todas las materias primas es importantísimo. Buscamos también los productos que sean todos libres de gluten para poder consumirlos los celíacos. Tenemos unas instalaciones donde tenemos una zona de despiece, como comenté antes, y una zona de elaboración, ¿no? Disponemos de 3 secaderos para chorizo, un secadero para salchichón, un secadero bodega para el remate final de los salazones, ¿no? Y después tenemos un despacho, que es en el que nos encontramos, que es el punto de venta que tenemos nosotros en nuestra localidad, que es Sarria. El enfoque que le queremos dar nosotros al producto y por qué la gente queremos que consuma nuestros productos es porque lo elaboramos y hacemos todo el proceso nosotros y procuramos darle al consumidor final un producto artesano de muy buena calidad, cuidando la imagen, la visualización de lo que es el propio producto. El consumidor final, cuando vaya a consumir un producto de carne Casteijeiro, sepa que lo que va a consumir es un producto con unas materias de primerísima calidad y que esperemos que el resultado y el paladar le gusten.